La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la mañana con 6 minutos, gracias por atender también a través de la 107.5 de la frecuencia modulada, mujeres brillantes sin lugar a dudas y sobre todo en esta perspectiva que nos da la historia y nos da la vida para poder considerar temas que son relevantes para todos nosotros. Estaba leyendo lo que escribió Maricruz Ocampo, el que nada debe, nada teme, dice que el 22 de marzo el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas el 30 de abril del 2019 y que espera la firma del presidente de la República para su entrada en vigor. La pensión alimenticia para niños, niñas y adolescentes es la obligación de padres y madres de aportar los recursos necesarios para la subsistencia digna de sus hijas e hijos. Esta obligación reglamentada en el derecho familiar tiene como objetivo proteger y garantizar a niñas, niños y adolescentes un desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Un tema por demás central, fundamental, que le hemos dado vuelta y vuelta y vuelta y que hoy por hoy parece, mi querida Maricruz Ocampo, y te saludo como siempre con muchísimo gusto, pues tenemos que entender, tenemos que asumir y tenemos que ya darle esta posibilidad de que se convierta en una ley que pues resuelva muchas demandas, necesidades y carencias de muchas historias, de muchas familias, mi querida Maricruz Ocampo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, querido. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y la realidad es que cómo hace diferencia que se vaya todo el gobierno a home office. Sí, ¿verdad? Es impresionante realmente la cantidad de carros que están fuera de la circulación y para aquellas personas que solamente tenemos que salir para cosas muy específicas, pues sorprendente, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que este ejercicio de solidaridad de las y los queretanos es un muy buen ejercicio y lo aplaudo muchísimo. Que creo yo, salvo tu mejor opinión, y el otro día decían, bueno, son 2 o 3 semanas, viene después la Semana Santa, la Pascua, y podremos ya regresar a las actividades, entre comillas, normales. Vamos a quedarnos, vamos a seguirle así el resto del año, si no tienes inconveniente, mi querida Maricruz, para que podamos también tener la posibilidad de bajar el estrés y las prisas. Mira, y las angustias yo creo que tiene muchas ventajas, tiene ventajas que van desde lo ambiental. Sí, claro. ¿No? Porque tener este estacionamiento gigantesco en el que se había convertido Bernardo Quintana y Paseo de la República y demás, contamina, ¿no? El gasto para las personas de estar quemando gasolina mientras estás detenido ahí, ¿no? Sí. Y además la cuestión emocional, yo lo comentaba hace rato con producción, que realmente para mí era el nivel de estrés ya se estaba trasladando a mi casa, a mi trabajo, ¿no? Tu vida cotidiana. Mi vida cotidiana, exactamente, Sí, ¿no? Porque esas 2-3 horas que estábamos pasando en el carro, pues bien las puedes estar utilizando en muchísimas otras cosas. Que ayer platicaba con Marco Barrubias, que también es colaboradora de este espacio informativo a través de Pedaleanda, y me decía, el reto a lo mejor es el tema del transporte público, la obra pública, la infraestructura, pero el reto de fondo es cómo lograr una mejor calidad de vida en todo lo que hagamos o podamos hacer desde Querétaro, mi querida Maricruz. Se requiere realmente una estrategia muy integral, ¿no? Yo creo que seguimos favoreciendo al vehículo. O sea, a mí, pues sí veo el puente que hicieron en Sombrerete y la verdad, digo, mira, ya lo tomaste, es un retorno. Pero y se le gastaron mucho dinero en los cositos esos para reducir la velocidad. Yo creo que les sobró y dijeron, pues échale cositas, ¿no? Y hasta te vibran los dientes. Pero bueno, este es otro tema. Pero el punto es que no podemos considerar que una ciudad tan grande, tan próspera, donde está llegando tanta gente como Querétaro, no tengo un servicio de transporte público realmente eficiente. Yo creo que ya nos merecemos un metro, nos merecemos un tren, una cosa así, y mucha gente dejaríamos el vehículo. En la mañana presentamos una información del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que decía, es que en la obra de Paseo 5 de febrero va un carril confinado y van los carriles centrales en ambas direcciones, como para que podamos hacer un poquito más fluido esta parte con 7 paradas de camión, en fin, buscando esa forma. Sí, pero ¿no? Para las personas que vienen de Santa Rosa a Jauregui, ¿no? Antes de llegar al carril confinado 5 de febrero, ¿cómo llegan? Sí, claro. ¿No? O la gente que o para subirte al carril confinado. O para ir simplemente de Juriquilla a Corregidora, ¿no? No hay forma realmente de hacerlo de una manera eficiente. Entonces yo creo que ya deberíamos empezar a pensar, y mi sugerencia de esta semana, en obras que hagamos para el futuro, aunque no las inauguremos nosotros. Fue sugerencia tuya el tema del home office hace 15 días, un mes más o menos, ¿te acuerdas? Pues aquí sí, lo dijiste.
Dice, ¿verdad? Sí. Sí, lo dijo y tengo... Yo dije, lo dije, Maricruz, bueno, eso lo hacemos. Ay, oye, si así me hicieran caso por otros temas. Oye, Maricruz, el tema de la pensión alimenticia es un gran tema. Es una cosa muy interesante, ¿no? Pareciera que esto se nos acaba de ocurrir, pero quiero decirles que el primer país en nuestro continente que tuvo un registro de deudores alimentarios es Canadá en 1996. Entonces, pues para variar vamos tarde, ¿no? Sí. Otros países ya lo tienen, Chile lo tiene, Perú lo tiene, Argentina lo tiene con muy buenos resultados, y en varios estados de la República existe. La Ciudad de México tiene un registro de deudores alimentarios. Entonces, ahorita como que el hecho de que nos la apliquen a nivel nacional nos tiene a muchos, principalmente hombres, muy nerviosos. Incluso ya varios me llamaron a preguntarme si se pueden amparar, y mi respuesta ha sido: si tienes dinero para ampararte, tienes dinero para pagar la pensión. Claro. Págala. Porque ¿a quién? O sea, hace rato escuchaba a la magistrada que decía, es que no son deudores. No, sí son deudores. La deuda existe de momento que hay sentencia, siempre. Es irrenunciable, no se puede transferir, no la puedes embargar, etcétera, ¿no? Porque ¿a quién protege? A las personas más vulneradas y vulnerables de este país, que son niños, niñas y adolescentes principalmente. Totalmente. ¿Qué es lo que es? Es vamos a decir, una limitación a los morosos, que es una diferencia al moroso o al que está en un incumplimiento de una obligación, que en este caso es con sus hijos e hijas. Sí, claro. A mí eso es lo que más me sorprende, ¿no? Que 7, eso es lo que dice el INEGI, 7 de cada 10 divorciados, y aquí me estoy refiriendo a hombres principalmente, otra vez, no pagan pensión alimenticia. No la pagan, porque no les da la gana. Pero además tiene un impacto irreversible e irreparable en los niños y niñas, porque la gran mayoría de los que no pagan tampoco tienen convivencia con sus hijos. Entonces tenemos 35 millones de familias encabezadas por mujeres donde hay niños y niñas en el que no hay una figura paterna que se haga responsable. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué ha tardado tanto en este país? ¿Por qué? Yo creo que ha habido una reticencia muy importante de comprender que el Estado también tiene la tutela de este tipo de cosas. Seguimos con este rollo de la ropa sucia se lava en casa, es un problema entre particulares, ¿no? Como nos dicen. Y ha habido además mucha resistencia, ¿no? Yo escuchaba el discurso que dio el senador Botello en la discusión que se hizo en el Senado, y él no estaba a favor, incluso dijo que iba a votar en abstención, que votar en abstención es, pues no votas, ¿no? Sí, claro. Mejor vota en negativo y, o sea, acéptalo. Pero eso, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención, ¿no? No se está considerando el interés superior de los menores cuando te opones a esto, y tampoco se hace un análisis desde la perspectiva de género. Y algo que hemos hablado mucho es que nuestros legisladores y legisladoras necesitan urgentemente un taller de derechos humanos, ¿no? Porque es eso, precisamente es una violación. De perspectiva de género y de muchas otras cosas. Bueno, no vamos a hablar de todas las carencias, ¿no? Claro. Y no es el día. Sí, claro. Pero me parece que esto además hay una falta de comprensión. No se les impide, fíjate, sacar la licencia y eso. ¿Qué es lo que se dice? Y te mandé el dictamen. Sí, lo vi. Se incorpora como requisito, así como luego te piden carta de no antecedentes penales o comprobante de domicilio con menos de 3 meses, ¿no? Etcétera. Ahora se incorpora como un requisito. O constancia de situación fiscal ahora. Exacto, o de residencia, claro. ¿no? Se incorpora como un requisito para el trámite de ciertos documentos que tú digas, no tengo deuda. ¿Y cómo lo vas a hacer? Te vas a meter a internet, va a haber una página. Si tú no tienes deuda, lo vas a imprimir en tu computadora, lo descargas de tu teléfono y se acabó. No va a tener costo y no vas a tener que ir a una dependencia, ¿no? Ahora, que no se pueda tramitar la credencial del Instituto Nacional Electoral o del INE, que no se pueda tramitar la licencia, que no se pueda tramitar el pasaporte, que no puedan entrar o salir del país. Pues mira, yo creo que si nos vamos a cuestiones mercantiles, cuando tú tienes un deudor, ¿no? Vas y lo embargas incluso, claro, ¿no? Primero vas y le quitas sus cosas y luego preguntas, ¿no? Y el juez ¿Cómo le hacemos para quitar la cuenta? Aquí estamos hablando de una deuda, entonces manejémoslo de esa manera. Es una deuda con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, tú no tienes deuda, ahora sí, por eso te digo, el que nada debe, relájese, ¿no? Lo descargas, no te va a costar, y cuando vayas a tramitar tus credenciales o lo que sea, pues lo llevas, porque tú estás al corriente en tus pagos. Sí, claro. De alimentos. Ahora, no estás al corriente en tus pagos de alimentos, te doy la solución, ve y paga. Págalos para que te saquen del registro
¿no? Porque le estás pagando a tus hijos e hijas, pero fíjate para qué cosas tan triviales, ¿eh? Para comer, para la escuela, para salud, para ropa, para que tengan internet, para que tengan electricidad. Tus hijos e hijas, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos visto? Que muchos hombres, otra vez discúlpenme, pero la gran mayoría de los deudores son hombres, y quienes han tenido las oportunidades económicas también lo son, deciden no pagarlo o detenerlo como una manera de controlar y de violentar a sus exparejas. Entonces hay un trasfondo, incluso hay algo que también se ha observado, es que muchas veces cuando pelean las custodias de los hijos e hijas, no es porque necesariamente se quieran hacer cargo de ellos, sino es porque se quieren quedar con la propiedad de la familia, donde viven los hijos y las hijas, porque normalmente se asignan, me quedo con la casa, claro. ¿no? Y tú a ver cómo le haces. Sí, claro. Entonces, tenemos una situación en la que se tiene que ver que ha habido una desventaja social tremenda y un empobrecimiento de las mujeres que tienen que hacerse cargo de sus hijos e hijas. Ese es el tema. Y de los niños, obviamente, que en esa misma generación. Ahora, ¿qué tiene que hacer ahí el presidente López Obrador? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el presidente López Obrador? Ahorita lo que tiene que está ahora sí la pelota en la cancha, como se hacen las reformas, o estas modificaciones o iniciativas de ley, es que pasan por una Cámara de Origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, y que fíjate que además es una propuesta que viene desde 2015. Yo me acuerdo de haber hablado de esto con Marcela Torres Peinberg cuando estaba ahí, hace ya mucho tiempo. ¿Cuando era diputada? Sí, entonces es algo que se ha venido tratando de hacer porque ya otros países lo venían haciendo. Claro, ¿no? sí, claro. Entonces, es Cámara de Origen. De ahí se manda a la Cámara de Diputados, se hacen las modificaciones que a la de senadores. Perdón, a la de senadores. Ahorita en la Cámara de Senadores, esto tomó 3 años, ¿no? La aprobación en Cámara de Senadores, y ahora se pasa a Presidencia de la República para su publicación. Por el Ejecutivo. El Ejecutivo puede regresarla con observaciones y se vuelve a discutir algunas cosas, o literalmente se va al periódico oficial, al diario oficial. Se publica en el diario oficial de la Federación. ¿Es viable, es posible, es conveniente, es necesario, es urgente? A mí me parece que ya estamos tarde. Incluso creo que en México hasta nos quedamos cortos, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, si tú eres deudor alimentario, no puedes ni siquiera sacar una tarjeta de crédito, no puedes abrir una cuenta en el banco, aunque no puedes ir a comprar un coche. Tienes que demostrarlo en un trabajo que tú no tienes deudas, y además tienes que, si estás divorciado, decir en el trabajo a dónde se va a depositar el porcentaje de tu sueldo que corresponde a la pensión alimenticia. Y acá pues estamos diciendo, bueno, está bien, no saques tu pasaporte, ¿no? ¿Qué es lo que se va a limitar? Una de las cosas que a mí alguien me dijo es que esto es violatorio del derecho a libertad de tránsito, es si tú tienes una deuda y hay probabilidades de que te quieras evadir del pago de la deuda, pues se tiene que hacer ante un juez, ¿no? A mí se me ocurrió, ¿no? Así es. Sí. Entonces el deudor tendrá que dejar pagada por lo menos la mitad de lo que debe, y además un depósito en garantía, ya sea de dinero o un bien, para asegurar por lo menos el año completo en que el que empieza a pasar fuera de México. Y además México es parte de la Convención Interamericana, y además muchas convenciones internacionales para hacer el cobro de deuda de pensión alimenticia. Entonces, si te vas del país y estás en un país donde hay convenio con México, te podemos ir a buscar allá también. ¿Esta ley aplica solamente para quienes tengan hijos en edad de pensión en ese momento, o si será retroactivo? No, fíjate que la modificación es a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay jurisprudencia en la que jóvenes que ya son adultos, ya mayores de 18 años, pueden reclamar al padre o a la madre deudora la pensión alimenticia que no pagaron antes. Entonces eso ya se hacía. Esta es una modificación a la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, pero que yo considero va a tener un impacto en otras personas que tienen forzosamente que recibir, que son acreedores alimenticios, como personas con discapacidad. Me dice don Jorge Ayala dos cosas. Una, hay muchos hombres que incluso para no pagar pensión alimenticia pierden o dejan el trabajo, o buscan algo donde digan no gano más que 500 pesos y no les puedo pagar. Bueno, nosotros tuvimos un caso de una persona que tiene 4 casas a su nombre en Juriquilla. Ajá. Tiene 4 coches, ¿cómo dices que se llama? Ahorita se los paso. Pues si lo ven, porque lo andamos buscando. Aparentemente él no tiene un domicilio donde se le puede notificar. Sin embargo, el señor, cuando finalmente se presenta en el juzgado, dice que se dedica a lavar coches y que no tiene la posibilidad de pagar. Sí. Entonces, también tenemos que pedir a los jueces y juezas que utilicen las herramientas que tienen a la mano para
para llegarse de más pruebas, porque si el señor llegó en un Mercedes al juicio y dice que nada más le alcanza para pagar 500 pesos, pues que venda el Mercedes. Sí, totalmente. Y luego me pregunta también, creo que tiene y vale la pena el comentario, ¿que no sería más conveniente meterlos a la cárcel, a los deudores de pensión alimenticia? Y en la cárcel, ¿cómo generan los ingresos para pagar la deuda que tienen? Sí, claro, claro. ¿No? O sea, no los queremos en la cárcel, los queremos trabajando para que tengan un sueldo, para que generen riqueza, para que la compartan con sus hijos e hijas. Fíjense, no se las estamos pidiendo para nadie más, porque en Estados Unidos, por ejemplo, esto que es lo que estamos hablando ahorita es lo que se considera child support. Sí. Pero en Estados Unidos también, si tú estuviste casado con una persona, también tienes un alimony. Aquí en México, ese apoyo, esa pensión para la pareja, se da principalmente para aquellas mujeres, porque en este caso, nuevamente, las que se quedan en casa son las mujeres, ¿no? Que se dedicaron principalmente al hogar. Entonces, aquí nada más estamos hablando de lo que le equivaldría al apoyo o a la pensión alimentaria para niños, niñas y adolescentes. Nos queda un minuto, son las 8:22 de la mañana, pero la pregunta que me hacen también, y tú lo comentabas al principio, también hay deudoras mujeres. Ah, sí, claro que sí, por supuesto. Acuérdense que las mujeres no somos poseedoras de la pureza ni de la, ¿no? de la bondad, no. A ver, somos personas. Sin embargo, por las condiciones estructurales que han existido en este país, quienes han tenido el poder económico principalmente han sido los hombres. Muchas mujeres, por cuestiones de cultura, tradición, etcétera, se quedan en la casa a hacerse cargo de los hijos e hijas. Incluso yo todavía me topo con mujeres que me dicen que no me da permiso de trabajar. Entonces, como ellas no han generado el poder adquisitivo, económico, etcétera, a quienes normalmente se sentencia para ese pago, sobre todo si ellas se van a quedar con las custodias, cuidando a los niños y demás, que ese trabajo no remunerado se tiene que tomar en cuenta, son los hombres. Entonces sí, también hay mujeres deudoras, pero la gran mayoría, 7 de cada 10 son hombres. El que nada debe, nada teme. No quieres tu licencia, todo, ponte al corriente en los pagos. Págale a tus hijos e hijas lo que les debes. Mira, ni siquiera te estamos diciendo ámalos, porque ya hablaremos de eso en otra ocasión. Claro, cumple con tus obligaciones. Maricruz Ocampo, como siempre, mi cariño, mi respeto, mi admiración siempre. Igualmente, mi estimado, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, siempre brillante, siempre inteligente. 8:23 es Maricruz Ocampo, colaboradora en este espacio informativo, activista, abogada, defensora de los derechos humanos. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué están comentando? Me pueden buscar en Facebook en Maricruz Ocampo Guerrero y en Twitter en @mcruzocampo. Yo ahí les contesto sus mensajes. Bueno, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, como siempre. Gracias, regresamos con más, son las 8:24 de la mañana. De regreso voy a platicar en esta mesa de trabajo con la secretaria de Cultura en el estado de Querétaro, con Marcela Herbert Pesquera, a propósito de temas importantes que tienen que ver con un acuerdo gremial con los amigos, las organizaciones, las compañías de teatro aquí en el estado de Querétaro, entre otros temas también importantes para nuestra entidad. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros, son las 8:06 a.m. Gracias por atender también a través de la 107.5 de la frecuencia modulada, mujeres brillantes sin lugar a dudas y sobre todo en esta perspectiva que nos da la historia y nos da la vida para poder considerar temas que son relevantes para todos nosotros. Estaba leyendo lo que escribió Maricruz Ocampo, el que nada debe, nada teme. Dice que el 22 de marzo el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas el 30 de abril del 2019 y que espera la firma del presidente de la República para su entrada en vigor. La pensión alimenticia para niños, niñas y adolescentes es la obligación de padres y madres de aportar los recursos necesarios para la subsistencia digna de sus hijas e hijos. Esta obligación reglamentada en el derecho familiar tiene como objetivo proteger y garantizar a niñas, niños y adolescentes un desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Un tema por demás central, fundamental, que le hemos dado vuelta y vuelta y vuelta y que hoy por hoy parece, mi querida Maricruz Ocampo, y te saludo como siempre con muchísimo gusto, pues tenemos que entender, tenemos que asumir
asumir y tenemos que ya darle esta posibilidad de que se convierta en una ley que pues resuelva muchas demandas, necesidades y carencias de muchas historias, de muchas familias. Mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, querido. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y la realidad es que cómo hace diferencia que se vaya todo el gobierno a home office. Sí, ¿verdad? Es impresionante realmente la cantidad de carros que están fuera de la circulación, y para aquellas personas que solamente tenemos que salir para cosas muy específicas, pues sorprendente, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que este ejercicio de solidaridad de las y los queretanos es un muy buen ejercicio y lo aplaudo muchísimo. Que creo yo, salvo tu mejor opinión, y el otro día decían, bueno, son 2 o 3 semanas, viene después la Semana Santa, la Pascua, y podremos ya regresar a las actividades, entre comillas, normales. Vamos a quedarnos, vamos a seguirle así el resto del año, si no tienes inconveniente, mi querida Maricruz, para que podamos también tener la posibilidad de bajar el estrés y las prisas. Mira, y las angustias. yo creo que tiene muchas ventajas. Tiene ventajas que van desde lo ambiental. Sí, claro. ¿No? Porque tener este estacionamiento gigantesco en el que se había convertido Bernardo Quintana y Paseo de la República y demás, contamina, ¿no? El gasto para las personas de estar quemando gasolina mientras estás detenido ahí, ¿no? Sí. Y además la cuestión emocional. Yo lo comentaba hace rato con producción, que realmente para mí era el nivel de estrés ya se estaba trasladando a mi casa, a mi trabajo, ¿no? Tu vida cotidiana. Mi vida cotidiana, exactamente, Sí, ¿no? Porque esas 2-3 horas que estábamos pasando en el carro, pues bien las puedes estar utilizando en muchísimas otras cosas. Que ayer platicaba con Marco Barrubias, que también es colaboradora de este espacio informativo a través de Pedaleanda, y me decía, el reto a lo mejor es el tema del transporte público, la obra pública, la infraestructura, pero el reto de fondo es cómo lograr una mejor calidad de vida en todo lo que hagamos o podamos hacer desde Querétaro, mi querida Maricruz. Se requiere realmente una estrategia muy integral, ¿no? Yo creo que seguimos favoreciendo al vehículo. O sea, a mí, pues sí veo el puente este que hicieron en Sombrerete y la verdad, digo, mira, ya lo tomaste, es un retorno. Pero y se le gastaron mucho dinero en los cositos esos para reducir la velocidad. Yo creo que les sobró y dijeron, pues échale cositas, ¿no? Y hasta te vibran los dientes. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que no podemos considerar que una ciudad tan grande, tan próspera, donde está llegando tanta gente como Querétaro, no tengo un servicio de transporte público realmente eficiente. Yo creo que ya nos merecemos un metro, nos merecemos un tren, una cosa así, y mucha gente dejaríamos el vehículo. En la mañana presentamos una información del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que decía, es que en la obra de Paseo 5 de febrero va un carril confinado y van los carriles centrales en ambas direcciones, como para que podamos hacer un poquito más fluido esta parte, con 7 paradas de camión, en fin, buscando esa forma. Sí, pero ¿no? Para las personas que vienen de Santa Rosa a Jauregui, ¿no? Sí, antes claro. de llegar al carril confinado 5 de febrero, ¿cómo llegan? Sí, claro. ¿No? O la gente que O vive para en subirte al carril confinado. O para ir simplemente de Juriquilla a Corregidora, ¿no? Sí. No hay forma realmente de hacerlo de una manera eficiente. Entonces yo creo que ya deberíamos empezar a pensar, y mi sugerencia de esta semana, en obras que hagamos para el futuro, aunque no las inauguremos nosotros. Fue sugerencia tuya el tema del home office hace 15 días, un mes más o menos, ¿te acuerdas? Pues aquí sí, lo dijiste. Dice, ¿verdad? Sí. Sí, lo dijo. Lo dije Maricruz, bueno, eso lo hacemos. Ay, oye, si así me hicieran caso por otros temas. Oye, Maricruz, el tema de la pensión alimenticia es un gran tema. Es una cosa muy interesante, ¿no? Pareciera que esto se nos acaba de ocurrir, pero quiero decirles que el primer país en nuestro continente que tuvo un registro de deudores alimentarios es Canadá en 1996. Entonces, pues para variar vamos tarde, ¿no? Sí. Otros países ya lo tienen, Chile lo tiene, Perú lo tiene, Argentina lo tiene con muy buenos resultados, y en varios estados de la República existe. La Ciudad de México tiene un registro de deudores alimentarios. Entonces, ahorita como que el hecho de que nos la apliquen a nivel nacional nos tiene a muchos, principalmente hombres, muy nerviosos. Incluso ya varios me llamaron a preguntarme si se pueden amparar, y mi respuesta ha sido, si tienes dinero para ampararte, tienes dinero para pagar la pensión. Claro. Págala. Porque ¿a quién? O sea, hace rato escuchaba a la magistrada que decía, es que no son deudores. No, sí son deudores. La deuda existe de momento que hay sentencia, siempre. Es irrenunciable, no se puede transferir, no la puedes embargar, etcétera, ¿no? Porque ¿a quién protege? A las personas más vulneradas y vulnerables de este país, que son niños, niñas y adolescentes principalmente. Totalmente. ¿Qué es lo que es? Es vamos a decir, una limitación a los morosos.
que es una diferencia, al moroso o al que está en un incumplimiento de una obligación, que en este caso es con sus hijos e hijas. Sí, claro. A mí eso es lo que más me sorprende, ¿no? Que 7, eso es lo que dice el INEGI, 7 de cada 10 divorciados, y aquí me estoy refiriendo a hombres principalmente, otra vez, Sí. no pagan pensión alimenticia. No la pagan, porque no les da la gana. Pero además tiene un impacto irreversible e irreparable en los niños y niñas, porque Totalmente. la gran mayoría de los que no Totalmente. pagan tampoco tienen convivencia con sus hijos. Entonces tenemos 35 millones de familias encabezadas por mujeres donde hay niños y niñas en el que no hay una figura paterna que se haga responsable. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué ha tardado tanto en este país? ¿Por qué? Yo creo que ha habido una reticencia muy importante de comprender que el Estado también tiene la tutela de este tipo de cosas. Seguimos con este rollo de la ropa sucia se lava en casa, Sí. es un problema entre particulares, ¿no? Sí, Como nos sí, dicen. sí. Y ha habido además mucha resistencia, ¿no? Yo escuchaba el discurso que dio el senador Botello en la discusión que se hizo en el Senado y él no estaba a favor, incluso dijo que iba a votar en abstención, que votar en abstención es pues no votas, Sí, ¿no? sí, claro. Mejor vota en negativo y o sea, Sí, acéptalo. sí. Pero eso, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención, ¿no? No se está considerando el interés superior de los menores cuando te opones a esto y tampoco se hace un análisis desde la perspectiva de género. Y algo que hemos hablado mucho es que nuestros legisladores y legisladoras necesitan urgentemente un taller de derechos humanos, Sí. ¿no? Porque es eso, precisamente es Y una de violación. perspectiva de género y de muchas otras cosas. Bueno, no vamos a hablar de todas las De carencias, derecho, sí, ¿no? claro. Y no es el día. Sí, claro. Pero me parece que esto además hay una falta de comprensión. No se les impide, fíjate, sacar la licencia y eso. ¿Qué es lo que se dice? Y te mandé el dictamen. Sí, lo vi. Se incorpora como requisito, así como luego te piden carta de no antecedentes penales o comprobante de domicilio con menos de 3 meses, ¿no? Etcétera. Ahora se incorpora como O un constancia requisito. de situación fiscal Sí, ahora. exacto, o de Sí, 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 residencia, claro. ¿no? Se incorpora como un requisito para el trámite de ciertos documentos que tú digas, no tengo deuda. ¿Y cómo lo vas a hacer? Te vas a meter a internet, va a haber una página. Si tú no tienes deuda, lo vas a imprimir en tu computadora, lo descargas de tu teléfono y se acabó. No va a tener costo y no vas a tener que ir a una dependencia, ¿no? Ahora, que no se pueda tramitar la credencial del Instituto Nacional Electoral o del INE, que no se pueda tramitar la licencia, que no se pueda tramitar el pasaporte, que no puedan entrar o salir del país. Pues mira, yo creo que si nos vamos a cuestiones mercantiles, cuando tú tienes un deudor, ¿no? Vas y lo embargas incluso, Sí, claro, ¿no? Primero sí. vas y le quitas sus cosas y luego preguntas, Sí, ¿no? Y el juez ¿Cómo pregunta. le hacemos para Claro, aplicar la entonces cuenta? aquí estamos hablando de una deuda, entonces manejémoslo de esa manera. Es una deuda con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, tú no tienes deuda, ahora sí, por eso te digo, el que nada debe, relájese, ¿no? Lo descargas, ¿no? No te va a costar y cuando vayas a tramitar tus credenciales o lo que sea, pues lo llevas, porque tú estás al corriente en tus pagos. Sí, claro. De alimentos. Sí, Ahora, no estás al corriente en tus pagos de alimentos, te doy la solución, ve y paga. Págalos Santo para que remedio. te saquen del registro, ¿no? Porque le estás pagando a tus hijos e hijas, pero fíjate para qué cosas tan triviales, ¿eh? Para comer, para la escuela, para salud, para estudiar, ropa, para que sí, tengan sí, sí. internet, para que tengan electricidad. Tus hijos e hijas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto? Que muchos hombres, otra vez discúlpenme, pero la gran mayoría de Sí, los sí, deudores sí. son hombres y quienes han tenido las oportunidades económicas también lo son, deciden no pagarlo o detenerlo como una manera de controlar y de violentar a sus exparejas. Entonces hay un trasfondo, incluso hay algo que también se ha observado es que muchas veces cuando pelean las custodias de los hijos e hijas no es porque necesariamente se quieran hacer cargo de ellos, sino es porque se quieren quedar con la propiedad de la familia, donde viven los hijos y las hijas, porque Sí, normalmente claro, se sí, asigna, claro, que es son me bienes, quedo, sí, claro. me quedo con la casa, Sí, claro. ¿no? Y tú a ver cómo le haces. Sí, claro. Entonces, tenemos una situación en la que se tiene que ver que ha habido una desventaja social tremenda y un empobrecimiento de las mujeres que tienen que hacerse cargo Ese de es un sus tema. hijos e hijas. Ese es el ¿no? tema. Y de los niños, obviamente, que en esa misma supuesto, generación. por supuesto. Ahora, ¿qué tiene que hacer ahí el presidente López Obrador? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el presidente Ahorita López lo que Obrador tiene sobre que este tema? está ahora sí la pelota en la cancha, como se hacen las reformas, o estas
modificaciones o iniciativas de ley es que pasan por una Cámara de Origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, y que fíjate que además es una propuesta que viene desde 2015. Yo me acuerdo de haber hablado de esto con Marcela Torres Peinberg cuando estaba ahí, hace ya mucho tiempo. ¿Cuando era diputada? Sí. Sí, entonces es algo que se ha venido tratando de hacer porque ya otros países lo venían haciendo. Sí, claro, ¿no? sí, claro. Entonces, es Cámara de Origen, de ahí se manda a la Cámara de Diputados, se hacen las modificaciones que a la de senadores. Perdón, a la de senadores. Ahorita en la Cámara de Senadores, esto tomó 3 años, ¿no? La aprobación en Cámara de Senadores, y ahora se pasa a Presidencia de la República para su publicación. O del Ejecutivo. El Ejecutivo puede regresarla con observaciones y se vuelve a discutir algunas cosas, o literalmente se va al periódico oficial, al diario oficial. Se publica en el diario oficial de la Federación. ¿Es viable, es posible, es conveniente, es necesario, es urgente? A mí me parece que ya estamos tarde. Incluso creo que en México hasta nos quedamos cortos, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, si tú eres deudor alimentario, no puedes ni siquiera sacar una tarjeta de crédito, no puedes abrir una cuenta en el banco, aunque no puedes ir a comprar un coche. Tienes que demostrarlo en un trabajo que tú no tienes deudas, y además tienes que, si estás divorciado, decir en el trabajo a dónde se va a depositar el porcentaje de tu sueldo que corresponde a la pensión alimenticia. Y acá pues estamos diciendo, bueno, está bien, no saques tu pasaporte, ¿no? ¿Qué es lo que se va a limitar? Una de las cosas que a mí alguien me dijo es que esto es violatorio del derecho a libertad de tránsito, es si tú tienes una deuda y hay probabilidades de que te quieras evadir del pago de la deuda, pues se tiene que hacer ante un juez, ¿no? A mí se me ocurrió, ¿no? Así es. Sí. Entonces el deudor tendrá que dejar pagada por lo menos la mitad de lo que debe, y además un depósito en garantía, ya sea de dinero o un bien, para asegurar por lo menos el año completo en el que empieza a pasar fuera de México. Y además México es parte de la Convención Interamericana, y además muchas convenciones internacionales para hacer el cobro de deuda de pensión alimenticia. Entonces, si te vas del país y estás en un país donde hay convenio con México, te podemos ir a buscar allá también. ¿Esta ley aplica solamente para quienes tengan hijos en edad de pensión en ese momento, o si será retroactivo? No, fíjate que es la modificación es a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay jurisprudencia en la que jóvenes que ya son adultos, ya mayores de 18 años, pueden reclamar al padre o a la madre deudora la pensión alimenticia que no pagaron antes. Entonces eso ya se hacía. Esta es una modificación a la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, pero que yo considero va a tener un impacto en otras personas que tienen forzosamente que recibir, que son acreedores alimenticios, como personas con discapacidad. Me dice don Jorge allá las dos cosas. Una, hay muchos hombres que incluso para no pagar pensión alimenticia pierden o dejan el trabajo o buscan algo donde digan no gano más que 500 pesos y no les puedo pagar. Bueno, nosotros tuvimos un caso de una persona que tiene 4 casas a su nombre en Juriquilla. Ajá. Tiene 4 coches, ¿cómo etcétera. dices que se llama? Ahorita se los paso. Pues si lo ven, porque lo andamos buscando. Aparentemente él no tiene un domicilio donde se le puede notificar. Sin embargo, el señor, cuando finalmente se presenta en el juzgado, dice que se dedica a lavar coches y que no tiene la posibilidad de pagar. Sí. Entonces, también tenemos que pedir a los jueces y juezas que utilicen las herramientas que tienen a la mano para llegarse de más pruebas, porque si el señor llegó en un Mercedes al juicio y dice que nada más le alcanza para pagar 500 pesos, pues que venda el Mercedes. Sí, totalmente. Y luego me pregunta también, creo que tiene y vale la pena el comentario, ¿que no sería más conveniente meterlos a la cárcel, a los deudores de pensión alimenticia? Y en la cárcel, ¿cómo generan los ingresos para pagar la deuda que tienen? Sí, claro, claro. O sea, no los queremos en la cárcel, los queremos trabajando para que tengan un sueldo, para que generen riqueza, para que la compartan con sus hijos e hijas. Fíjense, no se las estamos pidiendo para nadie más, porque en Estados Unidos, por ejemplo, esto que es lo que estamos hablando ahorita es lo que se considera child support. Sí. Pero en Estados Unidos también, si tú estuviste casado con una persona, también tienes un alimony. Aquí en México, ese apoyo, esa pensión para la pareja, se da principalmente para aquellas mujeres, porque en este caso, nuevamente, las que se quedan en casa son las mujeres, ¿no? Que se dedicaron principalmente al hogar. Entonces, aquí nada más estamos hablando de lo que le equivaldría al apoyo o a la pensión alimentaria para niños, niñas y adolescentes. Nos queda un minuto, son las 8:22 de la mañana, pero la pregunta que me hacen también, y tú lo comentabas al principio, también hay deudoras mujeres. Ah, sí, claro que sí, por supuesto. Acuérdense que las mujeres no somos poseedoras de la pureza ni de la, ¿no? de la bondad, no. A ver, somos personas. Sin embargo,
por las condiciones estructurales que han existido en este país, quienes han tenido el poder económico principalmente han sido los hombres. Muchas mujeres, por cuestiones de cultura, tradición, etcétera, se quedan en la casa a hacerse cargo de los hijos e hijas. Incluso yo todavía me topo con mujeres que me dicen que no me da permiso de trabajar. Entonces, como ellas no han generado el poder adquisitivo, económico, etcétera, a quienes normalmente se sentencia para ese pago, sobre todo si ellas se van a quedar con las custodias, cuidando a los niños y demás, que ese trabajo no remunerado se tiene que tomar en cuenta, son los hombres. Entonces sí, también hay mujeres deudoras, pero la gran mayoría, 7 de cada 10 son hombres. El que nada debe, nada teme. No quieres tu licencia, todo, ponte al corriente en los pagos. Págale a tus hijos e hijas lo que les debes. Mira, ni siquiera te estamos diciendo ámalos, porque ya hablaremos de eso en otra ocasión. Claro, cumple con tus obligaciones. Maricruz Ocampo, como siempre, mi cariño, mi respeto, mi admiración siempre. Igualmente, mi estimado, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, siempre brillante, siempre inteligente. 8 de la mañana con 23 minutos. Es Maricruz Ocampo, colaboradora en este espacio informativo, activista, abogada, defensora de los derechos humanos. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué están comentando? Me pueden buscar en Facebook en Maricruz Ocampo Guerrero y en Twitter en @mcruzocampo. Yo ahí les contesto sus mensajes. Bueno, hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante, como siempre. Gracias, regresamos con más. Son las 8 con 24 de la mañana. De regreso voy a platicar en esta mesa de trabajo con la secretaria de Cultura en el estado de Querétaro, con Marcela Gerber Pesquera, a propósito de temas importantes que tiene que ver con un acuerdo gremial con los amigos, las organizaciones, las compañías de teatro aquí en el estado de Querétaro, entre otros temas también importantes para nuestra entidad. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones.